¿Tu viejo Final Fantasy 1 ya no es lo que era? ¿Querés algo nuevo que no sea solo una lavada de cara de 14 lucas? Quizás no querés un randomizer, que en algún momento voy a hablar sobre eso, pero te preguntás, che, ¿estaría copado pasarse el Final Fantasy 1 con un Blue Mage? No preguntes más, porque la gente de Renaissance Games dijo, ¿sabes qué? Voy a armar mi propio Final Fantasy 1 con juegos de azar y Snoop Dogg. Es más, olvídense de los juegos de azar. Final Fantasy Renaissance es una refrescada de la fórmula clásica del primer Final Fantasy, manteniendo la esencia del juego de NES, pero con un par de implementaciones. Además de las clases nuevas, que son Blue Mage, Time Mage, Green, Mage, Lancer, Elementalist, Dancer, Archer, Beastmaster, Dark Knight y Rune Knight, también cada una, incluyendo las clásicas de siempre, traen sus habilidades propias y alguna habilidad pasiva. Ahora, por ejemplo, vas a encontrar ítems por los mapas con el Thief, más o menos como los ítems ocultos en Pokémon, para que te des una idea. El Black Mage sube la inteligencia a toda la party, haciendo que los hechizos sean más fuertes, o el Archer, que vuelve visible los tiles de encuentros trampa. En cada batalla, cada clase también tiene un comando de skill. El ladrón puede robar, el Time Mage te resetea la batalla si arrancó muy mal, el Lancer salta, y el Blue Mage usa sus fetiches de masoquismo de manera productiva para la party. Lo típico de siempre. Pero sí, más o menos creo que cachan por dónde va la cosa. Cada clase tiene su upgrade. ¿Esto sería un spoiler? Bueno, no llega al punto de la brocheta de Iris del 7, pero... ¿Qué sé yo? En fin. Ahora los upgrades de las clases no solo van a hacerlas más fuertes, sino que agregan una skill extra y un ataque límite. Las skills se pueden usar constantemente, salvo que el personaje te diga estoy cansado, jefe. Mientras los ataques límites solo se pueden usar una vez. Estos recién se recargan cada vez que vayas a descansar a una posada. Pero por lo general terminan siendo skills bastante fuertes que pueden dar vuelta al transcurso de una batalla. Al ganar el juego destrabas un New Game Plus, que te da la posibilidad de comenzar la partida, ya con las clases sin control antidoping, pero también con bichos más mamados. Dejando eso de lado, el juego base es exactamente el mismo de NES, sacando algún NPC extra que triggerea peleas para tirarle un hueso a los pobres Blue Mage con las magias. A veces yéndose un tantín al tacho, pero las mismas limitaciones de antaño están presentes. Solo potas de heal, nada de High Potions, Explosions, tu vieja Potions y mucho menos Phoenix Downs. ¿MP? ¡Jaja! Pues lo siento, mi ciela. Acá hay slots de magia por nivel, como las lentejas, o las tomas o las dejas. Hasta el buxito de la península está presente, donde después del segundo pueblo te puedes dar a trompadas con los bichos que prácticamente son endgame para obtener gold, de manera rápida y llenarte de potas. Y, sobre todo, de pure. Dios, olvidaba lo mucho que a este juego le gusta envenenarte. Te juro que pasearte por redes es menos tóxico. La otra cosa que cambia es el contenido de algunos cofres. Y esta parte me parece que pudo haber sido manejada mejor. Tenés armas comunes a varias clases, pero ponele que tenés un bardo en la party. A lo mejor yo pasé algún cofre de largo. No creo porque mi toque es fuerte con el loot, en serio. Pero literal encontré recién las arpas pasada la mitad si no era endgame. Para este punto el pobre bardo se las metía bien en el fondo de su cajón. Igual la gran pregunta, seamos honestos, es por qué usar un bardo en Final Fantasy. Pero ya nos desviamos mucho de tema. Pese a estos detalles, ¿recomiendo este juego? Y si te gusta el Final Fantasy o los RPGs clásicos, pero al mismo tiempo querés que tenga una vuelta que no te cambie completamente todo, mandale para adelante. Es interesante ver cómo las nuevas clases te dan diferentes giros de tuerca. Las contras mayormente son las mismas del juego original, cosa que podría frustrar un poco a los que no estén acostumbrados a los juegos de la época. Pero también tiene los pros con un saborcito extra que hacen que valga la pena darle una ojeada. Este juego es para PC y en la descripción dejo el link por si quieren chusmear. 100% gratarola. Pará, ¿el Green Wizard resiste Stone? Smoke weed every day.